Y yo por eso tengo que decirles a ustedes y al país que el gobierno del presidente Abinader ha utilizado la crisis haitiana y ha fomentado la crispación de la relación dominico-haitiana. Porque con esto, oportunistamente, lo que se busca es ganar adeptos, exacerbar los sentimientos nacionalistas para alinearlo políticamente. Estamos hablando de la situación crisis sociopolítica, económica, social y sanitaria que atraviesa Haití. Consecuencias, como hemos establecido, catastróficas y serias. Ahora, Haití en ese inframundo de la pobreza, de la desigualdad, del caos, del desorden institucional. Hay un desequilibrio institucionalmente en Haití. Ahora bien, la propia clase política haitiana, una parte de la misma, tiene un grado elevado de irresponsabilidad de la crisis que atraviesa Haití. Por otro lado, las potencias que en el ayer saquearon a ese hermano país. Hemos establecido en otras ocasiones que más allá de ese proceso de emancipación, de declaración de independencia para 1804 en enero, que estamos hablando que representó una afrenta no solamente para Francia, de igual manera para los Estados Unidos. Dos importantes potencias, dos importantes países en cuanto a lo que era el poderío militar que tenían en la región y sobre todo cómo influían fruto del proceso de colonización que vivió América. Y ahí entre Estados Unidos. No había una sola decisión que Francia no tomara teniendo a Haití esclavizada como una colonia que Estados Unidos no apoyara. Por eso no es un caso fortuito que Thomas Jefferson apoyó todo tipo de iniciativa que se llevaba a cabo en Haití mientras era colonia francesa. Incluso, tomando en cuenta un punto de importancia, esto lo he tratado en otras ocasiones, que Haití, más allá de declarar su independencia, tuvo que posteriormente, décadas después, llegar a ser víctima de un ahogamiento económico, un aislamiento diplomático por parte de Estados Unidos y de Francia. Y esto se da fruto de que para 1825, esto lo he dicho, les reitero en otras ocasiones, es para entender un poquito la naturaleza de la situación histórica de inestabilidad sociopolítica y económica que Haití ha vivido. Francia obliga a Haití a tener que pagarle por reconocerle su independencia, alegando a su vez que sus intereses se vieron afectados y que representó pérdidas millonarias para aquellos franceses que estaban en Haití mientras Haití era una colonia francesa. Pues fíjese que eso llevó consigo, que estamos hablando que para un 17 de abril de 1825, Jean-Pierre Boyer tiene que firmar una ordenanza para llegar a un acuerdo con Francia, para que Francia a su vez recibiera el pago que le estaba exigiendo a ese país que ya había declarado su independencia, a esa colonia. Estamos hablando más de 250 millones de francos franceses. Sin embargo, un país empobrecido no tenía esa capacidad económica para pagar. Entonces Francia le ofrece, ¿qué le ofreció Francia? Que bancos franceses le prestaran a Haití para que luego Haití le pagara a Francia. ¿Entienden el mensaje? Sin embargo, Estados Unidos de igual manera jugó un papel determinante. ¿Por qué? Mantuvo aislado a Haití en la parte diplomática, en la parte económica, porque así lo quería Francia. Fue para 1862 que Estados Unidos decide reconocer la independencia de Haití. Esto lo digo porque más allá de la crisis que hoy atraviesa ese hermano país y que ya hay intervención, si bien es cierto no formal, no menos cierto es que los aviones que están llegando desde Canadá y desde los Estados Unidos, podríamos calificarlo como un preámbulo para que pueda, que por cierto, míralo ahí, son naves, son aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que están aterrizando en el aeropuerto internacional de Haití en Puerto Príncipe. Y como siempre, con el alegato, bueno, hay una situación dada, hay una solicitud de intervención que la ha hecho el primer ministro de Haití, y por otro lado,
el alegato, les reitero, que han utilizado para intervenir otras naciones, vamos a enviar ayuda. Eso nos hace recordar situaciones parecidas a la República Dominicana. Y el otro punto, que nuestros intereses están en peligro. Ese es, o ha sido parte de ese proceso histórico que Estados Unidos maneja para justificar intervenir un país. Por eso, en medio de situaciones como esa, un ejemplo, no es la primera vez que Estados Unidos invade militarmente Haití. Se da un acontecimiento muy triste y desgarrador, un magnicidio para 1915. Estamos hablando que asesinan, descuartizaron al entonces presidente de Haití, Bibi Deschamps. Esa figura de Bibi Deschamps, que fue a su vez asesinado, descuartizado en la embajada francesa, fruto de un proceso de inestabilidad que vivía Haití. Estados Unidos aprovechó la coyuntura, justificó enviar 330 marines con el objetivo supuestamente de cuidar sus intereses. Por lo tanto, no es nuevo este proceso. Y esa intervención se prolongó hasta 1934. Ahora, hay posiciones incluso encontradas a raíz de esta solicitud y de los aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que están llegando a Haití. Escuche lo que dijo el presidente del movimiento político Gentío con relación al tema. Adelante. Gentío para el Cambio Político y Social expresa su gran preocupación por los intentos de Estados Unidos y otras naciones de intervenir militarmente a Haití. Esto es una decisión que vulnera el derecho internacional y que en vez de ayudar a solucionar la crisis haitiana y sobre todo a solucionar la migración que por causa de pobreza llega a la República Dominicana, la aumentará, porque creará un sistema de desplazados que solamente tienen como refugio a la República Dominicana. No resuelve el problema haitiano una intervención militar, ni mucho menos la construcción de un muro fronterizo. Solamente hay que recordar que la República Dominicana emigró una gran parte de su población hacia Puerto Rico, cruzando el Canal de la Mona. Esa es la posición del presidente de Gentío con relación pues, a la intención de intervenir militarmente a Haití en medio de la crisis que vive. Les reitero, Haití es un proceso que se ahonda cada día más. Inestabilidad, la industria de sicariato, los secuestros, esas bandas organizadas, bien estructuradas, que están provocando el caos, el miedo y el terror. Incluso el miedo no es un asunto patológico como tal, en función de lo que se está viviendo, más bien es inducido. Ahora, inducido a su vez, fruto de lo que hemos estado observando y cómo se procura generar en la población haitiana ese entorno favorable para que el miedo siga creciendo. Y ahí las bandas criminales por demás están jugando su papel más determinante. Esas bandas haitianas controlan más del 45% del territorio haitiano. ¿Están escuchando el control que tienen esas bandas en Haití? Ahora, la respuesta por parte de las autoridades haitianas, ¿cuáles han sido? ¿Cuáles respuestas le dan a ese proceso de degradación? Mira, incluso voy a concatenar un punto con otro, porque ahí entra la parte que tiene que ver la República Dominicana. El tema dominico-haitiano, por su naturaleza, genera pasión. No importa, cuando se habla de nacionalismo, en algunos de los casos, entramos en la irracionalidad del tema. Y me voy más lejos. Aquí hay sectores, de igual manera en Haití, que como le he dicho en otras ocasiones, juegan a ese punto de intransigencia con el tema dominico-haitiano. En Haití, sectores que promueven un antidominicanismo y en República Dominicana, sectores que promueven la visión más elevada de ser anti-haitiano. Lo hay. Sé que es difícil de asimilar. Sé que de igual manera cuando uno fija posiciones como esta nos dicen o antipatriota o pro-haitiano. He recibido ese tipo de pronunciamiento. Ahora, soy respetuoso. Sé lo que digo porque lo digo. Y no soy instrumento de nadie. No persigo ideología.
Por eso soy un libre pensador, pues la ideología apresa el pensamiento del individuo y lo lleva, lo conduce bajo la visión más baja del comportamiento humano para caer en lo que es la miseria humana. Esto lo digo porque si bien es cierto, hemos condenado lo ocurrido en Puerto Plata cuando asesinaron a 3 dominicanos y que se busca activamente a un haitiano. Hemos condenado ese asesinato. Hemos hecho un llamado para que los responsables de acabar con la vida de esos 3 dominicanos en una hacienda en Puerto Plata sean apresados y sometidos a la acción de la justicia. Ahora, condeno cuando también cacería de bruja contra aquellos haitianos que nada tienen que ver con lo que hizo uno y le quemaron sus casas. He puesto un ejemplo. Si un dominicano en un X país comete un hecho X, los demás tienen que pagar. ¿Cómo usted se sentiría viendo a la comunidad dominicana en España, por ejemplo, o en los Estados Unidos, o en México, o Venezuela, Costa Rica, o Puerto Rico? ¿Cómo usted va a evaluar esa visión o ese comportamiento? Esto lo digo por lo que le voy a presentar a ustedes. El embajador dominicano en España, Juan Bolívar Díaz, se le preguntó a raíz de la situación dominico-haitiana lo ocurrido en Puerto Plata con el asesinato de 3 dominicanos y que, les reitero, se busca activamente a un haitiano, que hemos condenado ese crimen vulgar por demás. Y Juan Bolívar condenó la cacería de brujas de que le quemaron casas a otros haitianos que nada tenían que ver con eso. Escuchen. En estos días se publicó en alguna parte que se estaban persiguiendo a haitianos y quemando sus viviendas. Esas cosas son, además que son inaceptables. Allá no quiere la gente enfrentarla porque le tienen miedo a que le digan que son pro haitianos, como a mí me han dicho. Pero yo no puedo aceptar eso, porque aquí no. Aquí hubo una dominicana que mató a un niño que era hijo de su esposo y lo escondió el cadáver y ella misma andaba buscándolo. Fue un escándalo durante 10, 15, 20 días en España. Pero los españoles no salieron a perseguir dominicanos culpables de eso, que no lo eran. Pero allá queman casa y nadie le sale a desautorizar eso ni a condenarlo. O sea, el mundo se queda callado porque le tienen miedo. ¿A qué? Eso es incivilidad. Tenemos que acogernos. Nosotros tenemos 1,5 millones, 2 millones de dominicanos en el exterior. Nosotros somos un país de emigrantes, no podemos tener una visión tan sesgada de los inmigrantes. Eso no quiere decir que no controlemos la inmigración, que yo no estoy diciendo que deban entrar todos los haitianos que quieran. Estoy hablando de derechos, de civilización. Y si un haitiano delinque hay que buscarlo y someterlo a la justicia, pero no empezar a quemar casas de todos los haitianos que vivan por allí. Así habló Juan Bolívar Díaz, embajador dominicano en España. Su posición con relación a ese hecho, crimen horrendo por demás en Puerto Plata, se busca a un haitiano. Entonces uno va a asumir o asume, entiende, que él mismo, cuando sea apresado, sometido a la acción de la justicia. Pero está claro, ¿por qué caer a un punto tan elevado de mostrarse como un animal no racional? ¿Por qué entender y ver al otro incluso hasta menos? Porque se promueve una visión, como hemos establecido, de intransigencia en cuanto a lo que es el tema dominico-haitiano. Y les reitero, desde Haití hacia la República Dominicana hay sectores politiqueros que lo promueven y desde la República Dominicana hacia Haití viceversa. ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué se procura? Si alguien fue un crítico de ese tipo de postura, lo fue el maestro Juan Bosch. He dicho acá, cuando Juan Bosch le escribe una carta a 3 importantes intelectuales dominicanos, entre esos intelectuales, Rodríguez de Morici, Ramón Marrero Aristi y Héctor Inchausti. Bosch en el exilio le escribe dicha carta, donde le criticaba por qué los pronunciamientos de estos en contra de los haitianos, esos haitianos que eran explotados durante la dictadura de Trujillo. Porque aquí hay otro punto. ¿Hasta qué nivel se puede ser racional para entender cómo explotaban a los haitianos en plena época de la dictadura en los ingenios azucareros?
porque se le pagaba poco. No me canso de repetirle acá lo que he dicho en otras ocasiones, el jueguito de la doble moral con el tema dominico haitiano. Cuando no hay voluntad política de Estado, el Estado es un desorden. Y tenemos un desorden en materia migratoria en la frontera dominico-haitiana. Pero nadie enfila los cañones hacia los responsables de ese desorden en la frontera. Nadie. Es muy fácil coger piedra, como se dice, para el chiquito y no para el grande. Critiquen, exijan arriba a los que están allá arriba, pero nadie lo hace. Yo les he puesto a ustedes un ejemplo de Cuba, por cierto. Cuba toma la iniciativa de lo que se llamó en un momento dado la cubanización de corte de la caña. Esto lo he dicho, lo he citado más de 1000 veces. Es el ejemplo más cercano que tenemos con el tema dominico-haitiano. Porque en Cuba, a partir de 1933, les reitero, se toma la iniciativa de gradualmente sacar a los haitianos que estaban contratados para trabajar en los ingenios azucareros. Y llevaron consigo entonces que sacar a los jamaiquinos, los puertorriqueños y los haitianos, y que sean los cubanos quienes trabajaran en los ingenios. Y eso provocó consigo un proceso que se le llamó la cubanización de corte de la caña. Aquí no, aquí se aplicó lo contrario, haitianizar el corte de la caña, porque se le pagaba menos, se le explotaba más. Pero casi nadie quiere hablar por la doble moral. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube Miguel Beato y activar la campanita de notificaciones.